Esta humareda ha generado que se afecten muchas personas, sobre todo aquellas que ya presentan cuadros complicados respiratorios. Para hablarnos sobre las medidas preventivas, presten mucha atención, es importante. Vamos a contactar a esta hora a la doctora Alma Bobadilla. Ella es neumóloga. Muchísimas gracias, doctora, por atendernos a esta hora. Oportuno conversar con usted, sobre todo con las medidas que debemos tomar en nuestros hogares tras esta humareda que está afectando a los hogares dominicanos, por lo menos los del Distrito Nacional. Buenas noches. Buenas noches. Pero quien tiene que darle las gracias somos nosotros, porque así vamos a poder llegar a la población, que es tan importante que en este momento preste atención, sepa lo que está pasando y coopere con las medidas que tienen que tomar. Por favor, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer un poco rápido. Vamos a encerrarnos. Ahora vamos a tener nuestras vías aéreas en cuarentena para que esas sustancias que nos irritan no sigan provocando daño. Porque la situación es que hay sustancias que producen manifestaciones de forma aguda, por eso ustedes sienten esa tos, esa falta de aire que los ahoga, responden nuestras conjuntivas de los ojos, responden nuestra nariz y ya más siguen bajando y entonces vamos a tener inflamación y esa inflamación hace que no sintamos el aire entrando ni saliendo. Y si siguen hacia abajo en nuestras vías aéreas, pues entonces nuestras vías aéreas van a dar una voz de alarma tan grande que van a pitar. De esta forma, por favor, mantengamos encerrados. El que tenga la oportunidad de estar en el aire, un aire humidificado para que nuestras vías aéreas no se resequen, que lo hagan. Buena hidratación, tener cuidado. Y si ya usted es un paciente que ha respondido y da respuesta exagerada ante las irritaciones de las vías aéreas, tiene que mantenerse comunicado con su médico de base. Y hay que tener cuidado al ir a las emergencias, porque parece ser como si quisiéramos castigar más las vías aéreas de la cuenta. Y al ir ahora a los hospitales confundiendo los síntomas, pueden usar las famosas nebulizaciones y recordar que nosotros estamos diciendo que no la utilicemos, sino que utilicemos el aerosol. Por tanto, resumo diciendo, encerrarse, no permitir que ni el humo ni las partículas de ningún tipo penetren. Si podemos estar en el aire mejor, buena hidratación y usar los medicamentos que se necesitan para esas circunstancias. No inventar con tratamientos, tener cuidado de confundir síntomas, porque estamos en una época de una pandemia importante y de una agresión que todavía es más importante hacia esas vías aéreas. Doctora Bobadilla, agradecemos su recomendación. El humo ya adentro, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podemos tapar con algo ya cuando no hay remedio? Rápidamente, doctora. Todo lo que filtre es importante, pero mientras menos penetre, mejor. Mantenernos encerrados y que sea humidificado para que no sean más irritativos de la cuenta esos humos, porque la respuesta al humo es una respuesta aguda y entonces nosotros vamos a tener esa sensación de falta de aire y pueden hasta pitar nuestras vías aéreas. Encerrarse, si tenemos aire, ponerlo, tener agua en los rincones para que se modifique el ambiente, tomar nosotros mucha agua y evitar en lo posible cualquier cosa que nos irrite. Si tenemos historia de base, usar nuestros aerosoles y mantener contacto con nuestros neumólogos de base. Cuidadito con las visitas a la emergencia para que no se confundan con otra situación. Valiosos sus aportes, doctora. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora y por sus recomendaciones, la doctora Alma Bobadilla. También queremos conversar a esta hora con el ambientalista Luis Carvajal. Muchísimas gracias por atendernos. Importante entender, además, desde el punto de vista ambiental, cómo esta humareda nos está afectando, cómo afecta, además, al ambiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Es que los componentes asociados a esta humareda son altamente tóxicos. Estamos hablando de dioxina, de furano, de partículas, además de los humos. Ya la doctora ha hablado del efecto de irritación, de los efectos agudos, pero muchos de estos contaminantes también se acumulan, dañan los alimentos, la ropa que está tendida, los espacios físicos. Yo estoy ahora en la sala de mi casa y aquí prácticamente se hace difícil respirar.
estoy lagrimeando Así es. y vivo en la zona universitaria, bastante alejado. Salí de la habitación para esta transmisión y ciertamente me imagino que todos los barrios que están en el curso del viento están sufriendo la misma situación y este factor de estrés se suma a todas las angustias que vive la sociedad. Pero un detalle sobre el que se ha puesto poca atención es que este humo y estos componentes tóxicos también afectan a la biodiversidad, afectan a la fauna. Así es. Y contaminan también los suelos y terminan creando efectos de largo plazo que habrá que evaluar con un esquema de seguimiento. Por eso es tan urgente. Lo urgente es apagar el vertedero, inmediatamente asumir un programa de manejo de residuos para poder avanzar hacia el verdadero cierre y el replanteamiento del problema de los desperdicios sólidos, no solamente en la capital, sino a nivel de todo el país. Doctora, Pero cuando usted habla urge- de efectos a largo plazo, ¿a qué se refiere exactamente? Eso por un lado. Y Mira, por otro, me refiero- este fuego al venir de un vertedero, venir de la basura, ¿es mucho más tóxico que cualquier otro incendio? Mira, los derivados de los incendios en los basureros son muy conocidos y hay muchos estudios a nivel mundial sobre ello. Se generan componentes como la dioxina, los furanos y gases fluorinados que son acumulativos y que van a tener efectos sobre muchos procesos metabólicos que le corresponderá a los médicos explicar. Se genera también hollín, que son hidruros que se queman de manera incompleta, plásticos, sobre todo nanoplásticos, que van a viajar muy largo y van a quedar permanentes y van a entrar también por la vía respiratoria, por la piel y por las diversas estructuras con las cuales entramos en contacto con ellos, metales pesados. Y un detalle, uno de los contaminantes permanentes de estos vertederos son los lixiviados. Cuando se producen los incendios, la peligrosidad de los lixiviados se multiplica y estos líquidos que escurren hacia las aguas subterráneas y hacia las escorrentías superficiales terminan también teniendo efectos contaminantes de largo plazo. Cuando usted preguntaba qué queremos decir con permanente, es que muchos de estos contaminantes se acumulan. Y además de acumularse, se van concentrando en las cadenas tróficas. Y un contaminante que está llegando ahora o de manera continua con los múltiples microincendios que ocurren permanentemente en un vertedero como Duquesa, ellos están convirtiéndose en un tensor ambiental. Por eso podemos afirmar sin ninguna duda que el principal problema ambiental del Gran Santo Domingo es el vertedero de Duquesa. Y como doctor, se nos acabó el tiempo. 3,5 millones de personas. Lamentablemente, porque el tiempo en televisión es bastante corto, agradecemos infinitamente sus orientaciones, además su información a esta hora. Muchísimas gracias por este contacto. Nos acompañó y escuchábamos además a este especialista ambientalista. Hablamos con Luis Carvajal. Les contamos también, además,